Qué bonito es Dios, ¿verdad? ¿A quién le ha hablado ya Dios y todavía no hemos empezado realmente la predicación? Yo me podría ir ya a casa, ¿eh? De verdad, qué bueno. ¡Wow! Ay, Espíritu Santo, gracias por tu presencia esta mañana. Gracias por tu presencia. Señor, como decía, no queremos ir por delante tuya. No queremos ir por delante tuya. Enséñanos a seguir tu presencia, a seguir tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel aprendió a girar lo que hacían alrededor de la presencia, ¿no? Si la nube iba por aquí, iban por ahí. Si la columna de fuego iba por ahí, iban por ahí. Dios le dijo a Moisés, si quieres entrar a la tierra prometida, entra, pero yo no voy. Y Moisés dijo, si tú no vas, yo no voy. Y yo creo que más que el Salmo 27, si nos tenemos que llevar algo esta mañana, llévate eso, ¿no? Porque Dios ha hablado esta mañana. No nos queremos adelantar de su presencia, no nos queremos adelantar de su espíritu. Y María Ángeles nos estaba compartiendo su punto de vista, ¿no? En medio de una dificultad. Y cómo nos cuesta ver a Dios a veces en medio de una dificultad. Y Santiago dijo, creo que es el capítulo 1, versículo 2, dice, gozaos, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas. Gózate cuando te halles en una prueba. No tiene sentido eso, ¿no? Para el mundo. Yo justo esta mañana, yo creo que Dios realmente está hablando. Justo esta mañana yo estaba luchando con algo en mi cabeza y estaba hablando con el Señor y dije, Señor, yo sé que esta lucha, este problema con cierta persona, sé que a la luz de la eternidad es una tontería. Y sé que esto realmente me debería de dar igual, pero no me da igual. Y no me lo puedo quitar. Y tengo la espina aquí y sé que es una chorrada, pero no me lo puedo quitar. Y Dios me recordó este pasaje de gozaos, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas. Porque es más importante lo que Dios quiere hacer en tu vida que el que tú tengas razón. Es más importante lo que Dios quiere hacer en tu vida que el que tú salgas victorioso. Es más importante lo que Dios quiere hacer en tu vida, el retiro espiritual en medio del hospital. Era más importante que el brazo funcionase bien. Gozaos, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas. Y no sé en qué situación te encuentras tú esta mañana, pero algunos necesitamos decir, gracias, Señor. Y esta mañana yo estaba diciendo, gracias, Señor, que tengo este problema con esta persona, porque tú vas a hacer algo increíble en mi vida. Y voy a decir eso hasta que mi cabeza esté de acuerdo con mi espíritu, ¿no? Porque a veces tu espíritu sabe dónde tendrías que estar, pero tu cabeza está como unos kilómetros atrás, ¿no? Y queremos tirar, ¿no? Como decía María Ángeles, queremos ir por delante. Y nos cuesta tanto, a mí me cuesta parar y arreglar y agarrar mi mente y alinearlo con mi espíritu. Voy a perder 10 minutos y no tengo 10 minutos, ¿no? O voy a perder una semana, o voy a perder lo que nos tarde, ¿no? Y el parar y el decir, Señor, si tú no te mueves de aquí hasta que yo pueda gozarme en diversas pruebas, yo no me quiero mover. No sé muy bien cómo encajar el Salmo 27 con esto. Pero creo que Dios está hablando. Y preferimos estar donde Dios está, ¿verdad? Espíritu Santo, ahí donde estás, cierra tus ojos esta mañana. ¡Wow! Espíritu Santo, ven. Si tú tienes una ofensa con alguien, si tienes algo con lo que no has conseguido desatascarte, si tienes un problema en casa que vienes a la iglesia y estás pensando, bueno, alabo, pero el problema sigue cuando llego a casa. Si tienes un problema en el trabajo que piensas, bueno, el fin de semana está genial, pero luego yo el lunes llego a mi trabajo. Pon tu mano sobre tu corazón. Espíritu Santo, ven, 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 ven.
ven, habla nuestras vidas. Te necesitamos para alinearnos y nos gozamos por las dificultades porque somos gente de eternidad. Somos gente de eternidad y nos importa más lo que tú hagas en nuestras vidas que el que tú nos saques de una solución. Si cualquier cosa que hemos dicho hasta ahora tiene que ver contigo, ahí donde estás, simplemente di gracias, Señor, por esta dificultad. Y dilo de verdad, no gracias, Señor, por esta dificultad, no, gracias, Señor, por esta dificultad. Gracias, Señor, por este mal rollo. Gracias, Señor, por este malentendido. Gracias, Señor, por mi trabajo que no me gusta. Gracias, Señor, por este problema, porque tú lo vas a usar para bien en mi vida. Y este es mi retiro espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí que tiene que ver algo con el Salmo 27. Vamos al Salmo 27 esta mañana. Y vamos bien de tiempo, así que no pasa nada. En el Salmo 27, David, sabemos que David fue el que escribió, el rey David escribió este salmo y empieza diciendo, vamos a ir por partes, pero voy a leer del 1 al 4, dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron contra mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército encampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. David habla de 3 tipos de situaciones o 3 tipos de personas contra las cuales él se puede enfrentar, ¿no? Dice los malhechores, mis enemigos, mis adversarios. Y a veces tenemos enemigos físicos, gente que nos está intentando hacer la vida imposible, ¿verdad? Pero muchas veces, en 1 de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y muchas veces la gente que está a tu alrededor no es que estén en contra tuya, es que lo que está en ellos reacciona con lo que está en ti. Y les caes mal y ellos mismos no saben por qué les caes mal, ¿verdad? Tenemos un montón de diferentes tipos de adversidades, de enemigos, de situaciones, de gente que está en nuestra contra y ni siquiera sabemos por qué. Me acuerdo hace años una amiga que se bajó de un autobús y un hombre le empezó a insultar y él mismo no sabía por qué le estaba insultando. Y al final dijo, no sé por qué te estoy diciendo todo esto. O sea, ni siquiera se conocían, ¿no? De hecho, el hombre le dio una patada, en realidad, fue lo que le pasó. Además de insultarle, le dio una patada y luego él mismo dijo, no sé qué estoy haciendo, ¿no? Hay algo en nosotros que a veces reacciona con lo que está en el mundo. Pero David está diciendo, aunque pase esto, aunque pase el otro, aunque pase el otro, aunque pase el otro, estaré confiado. Y no sé si os pasa a vosotros o si solo me pasa a mí, lo dudo, pero por si acaso, que empiezas a montarte una película de lo que podría llegar a pasar. ¿A alguien más le pasa? Estás en un atasco yendo hacia el trabajo y piensas, ya está, ahora voy a llegar al trabajo, ahora va a estar el jefe, me van a echar la culpa, me van a bajar el salario y encima me van a despedir. Y en tu cabeza ya estás pensando en cómo vas a proveer para tu familia cuando ni siquiera has llegado al trabajo y ni siquiera te has encontrado con el jefe. ¿A alguien más le pasa? Y David está diciendo, si pasa, dice, si vienen los malhechores contra mí, o sea, primero vienen, eso sería una situación, ¿verdad? Si acampan, o sea, si se quedan, esa es otra situación. Y luego dice, y si se levanta la guerra en mi contra. A veces nos empezamos a agobiar, ¿no? Si pasa esto, si pasa lo otro, si pasa lo otro. Si pasa lo peor que podría pasar. Si llegas al trabajo y te despiden y ni siquiera te dan el paro, aún así no pasa nada. Y dice, mi corazón estará confiado. Porque yo sé quién es mi Dios. Y da igual qué tipo de situación, si es esto está pasando o,
podría pasar, y esto es lo peor, aún si pasa lo peor, no pasa nada. Qué increíble, ¿no? Y voy a seguir leyendo el versículo 4. Dice, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Entonces empieza diciendo, si vienen malhechores en mi contra, si piensan que me van a devorar, si acampan contra mí, si se levanta una guerra, no pasa nada porque yo lo único que quiero es estar contigo. No tiene para nada sentido, ¿verdad? Dice, lo único que quiero es estar contigo, una sola cosa busco. Y no dice, una sola cosa busco ganar la batalla. No dice, una sola cosa busco un poquito de paz, por favor, en mi vida. No. Una sola cosa busco un poco de estabilidad económica, por favor, aunque sea una racha, ¿no? Dice, una sola cosa busco habitar. Y me encanta Juan 15. Yo sé que he leído Juan 15 antes, pero no puedo evitarlo. Me encanta Juan 15. El versículo 4 y 5 dice, es Jesús el que está hablando, ¿no? En esta ocasión dice, permaneced en mí, habitar en mí. Y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y David, el salmista, ni siquiera había llegado a los tiempos de Jesús, ¿verdad? O sea, los salmos están en el Antiguo Testamento, ¿no? Y si no tienes una Biblia y eres nuevo, luego te regalamos una. De verdad, ¿eh? Pero los salmos están en el Antiguo Testamento, Jesús viene en el Nuevo Testamento y cambia todo, ¿verdad? Y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces, el salmista ni siquiera tenía ese acceso a la presencia de Dios y sabía, si yo permanezco, si yo habito, todo lo demás va a funcionar. Y Jesús nos está diciendo en Juan 15, dice, si habitas en mí, si permaneces en mí, tu vida da fruto. Y a veces estamos intentando tanto en nuestras propias fuerzas dar fruto y producir algo con nuestra vida. Ya sea intentar transformarte a ti mismo de si solo oro un poco más, seré más paciente, seré mejor persona. Si solo trabajo un poco más, si sirvo un poco más, entonces por fin veremos avivamiento. Si solo hago esto, si solo hago lo otro. Y está diciendo, si solo habitas, si permaneces, entonces das fruto. El árbol no intenta dar fruto, ¿verdad? No, los árboles no están pensando, viene la época de la cosecha, tengo que dar fruto, sino que simplemente tienen sus raíces permaneciendo en el agua. Y con las raíces bien clavadas, da fruto. Y David está diciendo, si vienen estos contra mí, si me atacan, si me devoran, si lo peor que puede pasar pasa, sé que solamente necesito habitar. Una sola cosa busco, es tu presencia, es tu cara, es tu rostro. Y Dios es un Padre bueno, es tan bueno. ¿Sabes que no puedes exagerar la bondad de Dios? Es imposible exagerarlo. O sea, yo no voy a llegar al cielo y Dios me va a decir, oye, te equivocaste en tu teología, no soy tan bueno como pensabas. No, es imposible exagerar la bondad de Dios. Y tú puedes decir, Señor, estoy en esta situación, necesito que me salves de esta situación. Si David hubiese dicho, una sola cosa te pido, la victoria de esta batalla, Dios es un Padre bueno. Y hubiese dicho, vale, te doy la victoria de esta batalla. Pero David dijo, una sola cosa busco, habitar, porque él sabía que es un 2 por 1. Es un 2 por 1. El habitar con Dios, Dios te dice, te voy a dar la victoria y además te voy a dar a mí mismo. ¿No queréis 2 por 1? Es como la mejor rebaja del mundo, ¿no? Cuando habitamos, nos da las dos cosas. En Mateo 6:33, Jesús dice, busca primero el reino y todo lo demás será añadido. Y no lo vamos a leer, pero en Mateo 6 empieza, ¿por qué os preocupáis por esto? ¿Por qué os preocupáis por lo otro? ¿Por qué? Y yo a veces me pregunto, yo sé que también hay tensiones, ¿no?, en la Biblia, y cuando hay una tensión,
a veces las denominaciones se crean porque alguien dice yo estoy de acuerdo con esta tensión y yo me clavo en esta tensión. Cuando hay tensiones, no son contradicciones, son tensiones en la Escritura, es una invitación a conocerle más a Él. Y una de las tensiones con las que yo lucho personalmente es la tensión de que dice buscad y hallaréis, no tenéis porque no pedís, ¿verdad? Y al mismo tiempo en Mateo 6 dice ¿por qué pedís tantas cosas que sabéis, que yo sé que necesitáis? Y a veces me reto a mí misma de cómo sería mi vida de oración si no le pidiese absolutamente nada que Él sabe que necesito. ¿Tendrías una vida de oración? Hace unos años y seguro que he contado este testimonio aquí antes, pero era cuando estaba recién llegada a Estados Unidos viviendo por fe y era mi primera experiencia de vivir por fe y decir, Señor, tú me dijiste que venga, tengo 3 meses de dinero, pero es 1 año lo que voy a estar aquí, en principio, y tú vas a proveer, ¿no? Y necesitaba un coche, porque estaba viviendo, era como el gato que se muerde la cola, ¿no? Estaba viviendo en un sitio demasiado caro y no podía mudarme porque el sitio caro estaba cerca de la escuela. Entonces no tenía coche para ir a la escuela si me mudaba, pero si me quedaba tampoco tenía dinero para pagar porque era demasiado caro el sitio, ¿no? Entonces la solución a todos los problemas era un coche, ¿no? Y dije, bueno, Señor, tú sabes que yo necesito un coche, pero no te lo voy a pedir, porque ya lo sabes. Así que te voy a dar gracias por mi coche. Y yo estaba... algunos vais a decir, bueno, ahora todos vamos a hacer esto esta semana, ¿no? Toda la semana que viene todos con coches nuevos. No. Estaba caminando por la calle, estaba de paseo, y estaba caminando y dije, vale, Señor, no te voy a pedir por mi coche, porque tú sabes que lo necesito, así que te voy a dar gracias por mi coche, porque si tú sabes que lo necesito y me lo vas a dar, pues te voy a dar gracias ahora, ¿no? Y empecé, gracias, Señor, por mi coche. ¡Wow! Gracias, Señor, qué sorpresa. No me lo esperaba. Y me entró un gozo del Señor mientras le daba gracias. Llegué a casa del paseo y tenía un email de alguien diciendo, quiero comprarte un coche. La respuesta a oración más rápida que he experimentado en toda mi vida, hasta el día de hoy. ¿Cómo sería nuestra vida de oración si en vez de clavarnos en las cosas que no vemos y necesitamos, que Dios te lo va a dar porque Dios es bueno, dijésemos una sola cosa busco y es esto? Porque cuando te tengo a ti, algunas cosas ya ni me importan y las que realmente son importantes tú me las das. Y el salmista entendió eso. Entendió que se trata de habitar en la casa del Señor todos los días, de meditar en su templo. Y dice, una sola cosa busco, voy a volver a leerlo, el versículo 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y luego sigue en el versículo 5, dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos. Entonces, cuando te encuentre a ti, vendrá la victoria sobre mis enemigos y levantarás mi cabeza. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Dice, una sola cosa busco, estar contigo para que me des la victoria y alabarte aún más. O sea, no es para que me des la victoria y qué bien, ya me has dado la victoria. Es, cuando me des la victoria, voy a alabarte aún más de lo que te alabo cuando estoy en tu templo. O sea, la meta es Él. Y la victoria que nos lo da sigue siendo la meta Él. Y cuando le encontramos, todo lo demás se alinea. Y sigue en el versículo 7. Dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. David vivió antes de que Jesús rasgase el velo. Vivió en un tiempo en el que tenías que seguir todas estas reglas para entrar en el templo. Y vivió antes del Pentecostés. Y el Pentecostés fue cuando Dios derramó su Espíritu Santo, ¿verdad? Y gracias a eso tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Pero aún así, aunque él vivía antes del tiempo del Pentecostés, antes de poder tener el Espíritu Santo en él había aprendido a responder al susurro de Dios.
a la voz de Dios. Y dice, cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón te respondió. Mi corazón te respondió. El año pasado yo estuve unas semanas con el equipo que estuvo en Turquía y era mi primera experiencia de estar un tiempo prolongado en un país musulmán, ¿no? Y yo escuchaba la llamada de oración 5 veces al día, ¿no? Y al principio empecé a pensar, y era fuerte la llamada de oración, o sea, te despertabas 2 veces en medio de la noche, todo eso, ¿no? Y yo empecé a pensar, ¿cómo sería mi vida si yo parase 5 veces al día y me obligase a buscarle? ¿Y cómo sería la iglesia si todos los miembros de la iglesia 5 veces al día nos parásemos para buscarle, ¿no? Y yo soy muy de, veo cuál es la meta, todos tenemos que hacer esto, entonces vamos a hacer esto, ¿no? Que a veces es bueno y a veces, como decía María Ángeles, me adelanto por delante de Dios, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, la solución, poner una campana, convocarnos a orar 5 veces al día a los cristianos, ya está, tendremos el avivamiento de aquí a dentro de 2 años, ¿no? Pim, pam. Pero empecé a pensar en eso y pensé, si obligásemos a la gente a orar 5 veces al día, hemos perdido la esencia de lo que hizo Jesús. Porque la diferencia entre obligarte a orar y orar a responder a su voz es que la religión del Islam y muchas religiones, ¿no? Por no decir todas, tienes que hacer para conseguir. Tengo que orar porque tengo miedo de que Dios me destruya, ¿no? Ese es el Islam. Oran por un temor que no es sano, por intentar ganarse puntos, ¿no? Con Dios. Pero Dios se hizo hombre en Jesucristo y murió por nosotros para que tuviésemos una amistad. Y ya no es un tengo que porque tengo miedo, es un puedo pasar tiempo contigo porque tú me amas. Pero yo empecé a preguntarme a mí misma, ¿cómo sería mi vida si respondiese al susurro? Si cada vez que mi corazón dice, busca, da igual si estoy en el trabajo, me levanto para ir al baño 3 minutos y me siento ahí y digo, Señor, aquí estoy. O vas por la calle y sientes, busca, o sientes, habla con este, o ora por el otro. Y respondes a eso, ¿no? Lo que nos estaba contando María Ángeles, que antes iba en el metro a lo suyo, ahora va en el metro orando. ¿Por qué? Porque en medio de la circunstancia, en medio de la situación, una sola cosa buscó y consiguió la sanidad de su enfermedad y además consiguió a él. Y ahora responde al clamor del corazón de Dios. Y me pregunto a mí misma, ¿cómo sería mi vida si respondiese al susurro del Señor? El otro día estaba viendo, ha habido una conferencia grande en Alemania esta semana, no sé si lo sabéis, ha habido una conferencia enorme con no sé si 20.000 personas, ¿no? Por ahí, Almo, y algunos de los chicos, de los universitarios están ahí esta semana. Y yo estaba viendo la conferencia por internet, porque se puede ver por internet. Y lo estaba viendo y me perdí una sesión por algo del trabajo y llegué y lo estaban volviendo a poner como a las 11 de la noche o así. Y mi cabeza empezó a pensar en todo lo que tengo que hacer mañana, ¿no? No debería de estar viendo esto porque todo lo que tengo que hacer mañana voy a estar reventada, tal, pero mi corazón me estaba diciendo, responde a lo que están predicando en la pantalla. Yo soy súper estructurada, o sea, súper no define lo estructurada que soy. O sea, durante 15 años de mi vida desayuné exactamente lo mismo todos los días. Soy tan estructurada que me llevé cajas y cajas de galletas María a Estados Unidos, no vaya a ser que no pueda desayunar mis 3 galletas Marías. A mí romper la estructura me cuesta. Pero tuve que tener esta conversación con el Señor. De Señor, mi corazón me dice busca, pero mi sentido de la responsabilidad me dice duerme. ¿Qué prefiero? ¿Prefiero estar reventada mañana y haber tenido un encuentro contigo hoy? ¿O prefiero tener energía mañana y ser la misma persona hoy que fui ayer, que fui antes de ayer? Y el aprender a reconocer cuando tu corazón te dice busca y cuando todo el mundo va al cine y tu corazón te dice busca. O cuando el Señor te dice ve al cine y tú no quieres. O sea, no es una cosa o la otra. Es responder a la voz de su Espíritu Santo. Y Cristo pagó un
precio tan alto para que tuviésemos una amistad. Y luego nosotros lo diluimos en un sistema. Y se trata de tener una amistad. Y el salmista sabía, se trata de encontrarte a ti. Y me des la victoria que me des sobre lo que pasa o lo que puede pasar, eso no importa porque se trata de encontrarte a ti. Y que cuando mi corazón me dice, busca, yo sepa responder a eso. Sigue en el versículo 9, dice, no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Estaba diciendo, aun si la persona más importante de mi vida no me entiende, pasa de mí y me rechaza, no pasa nada. Y el domingo pasado me encantó el testimonio de Diana. Si no entiendes lo de los testimonios, es que en verano aprovechamos que hay menos gente, que hay más tiempo, para escuchar testimonios personales de gente de la iglesia, ¿no? Y el domingo pasado me encanta el testimonio que empezó a contar Diana, de que ella estaba intentando rellenar el hueco en ella con una persona. De si solo tengo esta persona que me pueda amar, me sentiré mejor. Y ponemos a gente en tantos pedestales en nuestra vida. Y David estaba diciendo, aún si me rechazan, aún si no me aceptan, aún si no me dan las gracias, aún si no me incluyen, no pasa nada. ¿Por qué? Porque una sola cosa busco. Una sola cosa busco. Y yo sé que Dios es el Dios de la restauración. Y sé que Dios es el Dios de la familia. O sea, Dios no estaba diciendo, no deberías de ser parte de tu padre y de tu madre. No era eso. Sino que Él estaba diciendo, aún si mi padre y mi madre, no pasa nada. Entonces yo sé que Dios es el Dios de la restauración y Él ama a la familia con locura. O sea, fue una gran revelación en mi vida este año, ama tanto la familia que cuando Él escogió un ejemplo para representar la relación entre Cristo y la iglesia, escogió el de un novio viniendo a por su novia. Eso es cuánto ama el matrimonio. O sea, de verdad, no quiero diluir el amor y la pasión que Dios tiene por la familia, pero a veces ponemos la aceptación familiar en un lugar de idolatría. ¿Tú quieres restauración con familia? Quítalos del lugar del pedestal. Porque cuando tenemos eso de yo he hecho, entonces me espero ¿qué? Yo llamé a mi padre, así que ahora le toca llamarme a él a mí, ¿verdad? Yo perdoné, así que ahora les toca a ellos. Son pedestales de intentar rellenar algo en nosotros. Y cuando tú dices, una sola cosa busco, de la abundancia de eso, tú puedes dar a otros. Si no te aceptan, da igual. Y David estaba diciendo, aún si mi padre y mi madre me rechazan, estaré confiado. No pasa nada. Porque el punto climático de nuestra vida no es la reconciliación, ese es el fruto de habitar. El punto climático es habitar. Y todo lo demás es el fruto. Y hay veces que he escuchado testimonios que me entristecen un poco, ¿no? Porque la gente, y estoy totalmente, o sea, Dios nos ama tanto, es tan bueno, quiere hacer tantas cosas, pero oyes testimonios de di mi vida a Cristo, y luego mi padre dio su vida a Cristo, y gracias a que dio su vida a Cristo hemos sido restituidos. Y digo, estamos celebrando más la restitución que el hecho de que el hombre se ha convertido, ¿no? Y el que tú sepas, una sola cosa busco, y es Él. Y todo lo demás es fruto de Él. Y si este no me perdona, da igual. Si conoce a Cristo, gloria a Dios. De eso se trata. Seguimos en el versículo 11. Dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. En el 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Ahora, hay varias teorías sobre cuándo fue escrito este salmo, ¿no? Sabemos que es un salmo de David y conocemos la vida de David. Entonces muchos teólogos han intentado encajar por qué situación estaría pasando para hacer esta oración, ¿no? Y
Hay una teoría de que estos realmente eran 2 salmos que se acabaron juntando, lo cual para mí tiene mucho sentido, ¿no? He estado leyendo esta semana sobre las diferentes teorías de cuándo puede haber sido escrito esto o lo otro. No lo sabemos, ¿vale? Pero hay una teoría de que la primera mitad, cuando está diciendo, aunque se levanten mis enemigos, una sola cosa busco, entrar en tu tabernáculo, de que esa mitad fue escrito cuando estaba en un tiempo de guerra, lo cual tiene sentido, ¿no? Era el rey, entonces reinaba sobre un reino y venían enemigos en contra de él. Hay una teoría de que era el tiempo en el que su hijo le quería quitar el reinado y estaba huyendo por su vida y no tenía acceso al templo porque le habían quitado el reinado, le habían quitado el lugar. Y hay una teoría de que la segunda parte del Salmo fue escrito antes de que David fuese rey, cuando él estaba en el campo, cuando su padre y su madre le habían rechazado y estaba ahí con su arpa cuidando de las ovejas. Y si no sabéis la historia del rey David, es fascinante leerlo en 1 Samuel esta semana. Pero sabemos que él era un chavalín, entre 12 y 19 años, cuando mató a Goliat. Y que todos sus hermanos estaban en batalla, peleando, y a él le habían mandado a cuidar de las ovejas. Y que cuando viene Samuel para buscar un rey, unge a todos, va buscando a todos, va viendo a todos los hermanos y dice, sé que de esta familia está el siguiente rey, y conoce a todos los hermanos y dice, yo creo que no es ninguno de estos. Oye, ¿no tienes otro hijo? Y es como que el padre dice, a ver, ay, sí es verdad, hay otro que está por ahí, ¿no? Y David dice, vamos a imaginarnos que esto es lo que pasó, ¿no? O sea, no lo sabemos, pero vamos a imaginarnos que esta parte del Salmo la escribió antes de ser rey y que está en el campo con un anhelo de ver algo grande algún día en su vida, con un anhelo de a lo mejor Dios me usará algún día. Aún si mi padre y mi madre no lo creen y nadie confía en mí, a lo mejor algún día Dios me puede usar. Ciertamente Dios es bueno, ciertamente veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y termina diciendo, espera al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, espera al Señor. Y esta palabra espera no es en el arameo original, no es un espera pasivo, es un sinónimo a las palabras entrelazado, pegado, enredado. Significa estar enredado. Y yo me imagino a David esperando, enredado con el Señor, agarrado al Señor, a la promesa. Dice, ciertamente veré la bondad y la misericordia. Y no es algún día veré la bondad y la misericordia, mientras tanto yo cuido de mis ovejitas y aquí me siento. Es mientras yo espero que Dios me use para algo grande. Me han dicho que voy a ser rey, yo no lo he visto. Mi padre y mi madre me han abandonado, mis adversarios vienen contra mí. En medio de todo eso yo me agarro al Señor, frente contra frente, ojos contra ojos, mis ojos en la promesa que Él me ha dado y yo espero activamente. Y la tensión está en esperar una promesa y al mismo tiempo decir, pero si nada de eso pasa, una sola cosa busco y es habitar. Entonces vamos a terminar en esta mañana. Y lo que sentía del Señor es, si tú estás en un tiempo de espera y hay una promesa o un sueño o algo en mi corazón anhela ser usado por Dios de una forma que todavía no he visto, quiero que te pongas de pie, si ese eres tú. Y puede ser algo pequeño que tú dices, yo estoy esperando esta cosa pequeñita, o puede ser algo grande. Si ese eres tú, ponte de pie. Y vamos a hacer algo esta mañana. Yo quiero que tú agarres por fe esa promesa, pero que con tus manos, vamos a hacer algo simbólico, con tus manos agarra la promesa. Imagínate frente contra frente con el Señor. Levanta tus manos, agárralo, vamos a hacerlo de verdad.
agárralo. Esto es esperar activamente. Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias, que ciertamente veremos tu bondad, veremos tus respuestas, veremos tu mano. Y aun si no lo vemos, como iglesia, una sola cosa buscamos y es habitar contigo.